Hola, que el Señor les bendiga. Hoy me gustaría compartir un pequeño devocional con ustedes. El devocional se llama Todo para Cristo y por Cristo como pueblo santo y adquirido por Dios. Como pueblo santo de Dios tenemos que meditar qué es lo primero y lo mejor para Dios, qué es lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestro Padre con actitud de agradecimiento, de reconocimiento de todas las cosas que el Padre ha hecho por nosotros, muchas veces por las bendiciones que hemos recibido, de las cosas que nos ha librado, y, y etcétera. Para empezar, me gustaría hacerlo con Gálatas 2 del 16 al 21, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es muy lindo y muy importante entenderlo, porque podemos ver cómo Cristo, a través del sacrificio que Él hizo, nos ha justificado, pero también es necesario saber que cuando Él llegó y hizo este sacrificio y nos dio la salvación y pudimos acercarnos confiadamente al Padre y pedir perdón por nuestros pecados, es para no pecar más, es para arrepentirnos de eso que cometimos y no volver a cometer el mismo error, como dice acá, que si lo destruyo y lo vuelvo a edificar, me convierto en un ser desobediente, necio, porque donde me estoy santificando a través de la justificación del Padre cuando me perdona mi transgresión, sería ilógico que yo vuelva a cometer el mismo error, volver a caer en el mismo cochinero, por así decirlo. Y esto sería una actitud desobediente de mi parte, que en realidad sería como un autosabotaje. Sería como yo misma causándome un mal, yo misma perjudicando a mi ser por querer seguir en el mismo pecado, ¿verdad? Y es interesante ver que la idea del perdón de Cristo hacia nosotros es no hacerlo más, que nos arrepintamos y obedezcamos y que querramos seguir sus pasos, ser como Él, ser diferentes, no vivir como viven las demás personas, eh, no cumpliendo con las leyes culturales o las cosas que nos impone terrenalmente las personas acá, sino que basta con que nosotros obedezcamos al Padre, nos abstengamos a obedecer los mandatos del Padre. Desde tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, se hablaba mucho de darle al Creador lo mejor como ofrendas de gratitud, le decían primicias, y esto era con tal de reconocer todas las cosas que el Padre hizo por ellos, que cumplió promesas, que los libró de la esclavitud, que los sacó de Egipto. Y
Para eso tenían que llegar y entregar sus primicias, ponerlas delante del Señor y postrarse y adorarlo. Y en la actualidad, como hijos también, y de reconocer que ha cumplido sus promesas y nos ha bendecido, nosotros también tenemos que adorarle por su fidelidad, por su amor hacia nosotros. Él siempre ha cumplido sus promesas y, y lo mínimo que podemos hacer como pueblo es complacer, obedecer al Padre con esto, agradecerle, reconocer lo grande, lo fiel y lo maravilloso que Él es para nosotros en nuestra vida. Y podemos ver cómo a pesar de que Israel decepcionó tanto a Dios con sus pecados y su rebeldía, Él fue paciente con el pueblo, pero muchos de ellos no se compusieron, no tuvieron la iniciativa o el corazón dispuesto para componerse y empezar a obedecer al Señor y seguir sus pasos. Ellos querían seguir viviendo en pecado, como en idolatría, fornicaciones, etcétera, etcétera. Pero dejando de lado esas cosas, en la actualidad como hijos de Dios debemos ser obedientes, agradecidos por todo y tanto lo que el Padre nos ha dado. No es una cosa de solo la antigüedad, que eso se queda ya y listo, no. Con más razón debemos de adorarle, agradecerle con el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque tenemos nosotros más oportunidad inclusive que nuestros antepasados del Antiguo Testamento, porque vivimos en nuestra actualidad donde ya tenemos la redención, donde podemos acercarnos al Padre y hallarlo, pedir perdón por nuestros pecados, tomar la decisión de cambiar y empezar a caminar por el único camino que nos va a llevar a la vida con el Padre. Él dio a su unigénito para que todos pudiéramos redimirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Su amor fue tanto que Él merece tanto lo que podemos hacer como hijos, porque no podemos hacer lo que Él hizo, pero como hijos podemos ser agradecidos, podemos entregar nuestro corazón y tener un corazón dispuesto al servicio al Padre, a hablarle a demás personas sobre el Padre, sobre las cosas que Él hizo y hace por nosotros diariamente, porque con pequeños detalles y cosas que nos suceden y nos rodean podemos ver las maravillas que el Señor hace día con día, que su misericordia es nueva cada día. Él merece lo mejor. No merece cosas mediocres, ni a medias o como a lo que caiga. No, Él merece lo mejor, la mejor disposición y la mejor iniciativa para que nosotros le demos a Él. Lo menos que podemos hacer es ser agradecidos y hacer las cosas bien para Él, y no para los hombres, no para las personas aquí terrenalmente, para complacer a las demás personas. No, lo podemos hacer con un corazón entregado a Cristo, para Él, demostrándole que somos instrumento, herramienta suya. Podríamos basarnos en este momento para leer en Colosenses 3, 23 y 24. Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esto es lo mejor que ahorita podremos hacer como hijos de Dios, entregarnos y estar a disposición del Padre, a su servicio, para hablar a otros sobre su palabra. Unos versos antes, en el 17, también dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Siempre que lo hagamos con esa intención, con ese corazón dispuesto, y el Padre vea nuestros corazones, porque Él siempre va a medir las intenciones de nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras actitudes. Él va a estar felices con nosotros, gozoso de ver cómo es esa hija, ese hijo está obedeciendo, está teniendo ese amor, esa iniciativa por llegar y cumplir y, ¿cómo se dice? Y agradar al Padre. Que eso sea nuestra principal motivación, agradar a nuestro Dios, a nuestro Creador, agradarle, que seamos un olor grato para Él, que seamos un incienso para el Padre, para que Él note la gratitud que hay en nosotros, hablando su palabra a los demás. Y hablando de variaciones de versículos de gratitud a Dios, también encontramos en el Salmo 28:7 y podemos ver al rey David dar gratitud a Dios alegremente, donde en el Salmo 28:7, disculpen, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico alabaré. El rey David fue agradecido, había gozo en él por todo lo que el Padre había hecho por él, por las fuerzas que le dio. Él confiaba a ciegas en el Señor y era tanto el gozo y el agradecimiento que él le hacía cánticos de alabanzas al Señor para demostrar cuán alegre estaba su corazón y tan agradecido estaba el Padre, de, de cuánto estaba agradecido con el Padre, disculpen. Otro verso que podemos corresponder con el tema de gratitud es Primera de Crónicas 16:34, donde dice, es un salmo también de David, y también en este verso dice así, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dios es nuestro Rey y Él merece muchas cosas, merece ser alabado, adorado, porque Él es bueno y su amor es infinito y es para siempre. Como podemos ver en la palabra del Señor, podemos encontrar miles de cosas porque darle gracias a nuestro Creador. Por esto y más es necesario leer la palabra a diario, estarnos llenando continuamente de su palabra y así poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, que podamos crecer en Cristo. Así podemos conocer también el carácter del Padre cada día más de Él y llenarnos más de Él, aprender de Él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo puedo honrarle, cómo puedo agradarle. Y así aprendemos también cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar como verdaderos hijos de Dios. Aparte que así podemos adquirir más sabiduría y más discernimiento de espíritu. No somos cualquier cosa, somos escogidos de Dios, somos sus hijos y tenemos que actuar como tales. Somos creación suya, diseñados por Él y para Él. Somos su pueblo, como lo dice el Salmo 33:12, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Él complace a su pueblo, nos da honor y nos da victoria como sus hijos. También podemos verlo reflejado en el mismo libro de Salmos, pero en el capítulo 149:4, donde dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Él se complace de su pueblo cuando lo honramos, cuando le atribuimos lo que debemos como hijos, ¿verdad? Somos una nación, somos escogidos para su heredad y también Él nos da honor y victoria. También podemos basarnos en otro verso que sería Primera de Pedro 2:9. Este verso es muy conocido y muy lindo
Es algo de lo que puedo decir que me alegra tenerlo presente. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y aquí retomamos lo que hemos venido hablando. Aparte de que somos su pueblo, a pesar de que tenemos que ser agradecidos y también de que somos escogidos por Él. Pero también aquí rescato algo muy importante que dice: anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz en este mundo de tinieblas. Somos personas, esa luz, ese rayo de luz que muchas personas necesitan para que les hablemos de la palabra que Dios quiere que demos a esas personas. Tal vez esas personas están pasando por una necesidad emocional o una necesidad igual, puede ser financiera, y no tienen en quién confiar, en quién reposar. Se les olvida que hay un Dios de tanto, tan ahogados que se sienten de sus preocupaciones, pero para eso estamos nosotros, sus hijos, para hacer luz, para rescatar a esas personas y traerlos a los pies de Cristo, para que ellos lleguen confiadamente y encuentren ese gozo en el Señor que nosotros tenemos, y compartirlos con ellos, para que ellos también sean salvos, para que ellos también encuentren esa salvación, ese tesoro precioso, maravilloso que nos dejó el Padre, que nos dejó Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. Es de anunciar, de proclamar, de que hablemos a los demás de esas maravillosas obras de Dios. Él nos llamó a salir de la oscuridad, a salir de esas tinieblas y a hacer luz admirable y maravillosa. En un pasaje bíblico que ahorita no recuerdo, habla de que igual intentemos y nos esforcemos a hablar de su palabra, porque de igual manera Él siempre va a estar en medio de nosotros, Él siempre va a ser a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos, herramientas, pero tenemos que estar a disposición del Señor con actitud de gratitud, como hablábamos anteriormente, y estar anuentes de que Él nos creó con un propósito, para glorificarle, que fuimos hechos para hacer, para cumplir un llamado, una misión en este mundo que Él tiene para nosotros. Él nos ve con amor, con tanto amor que para Él somos útiles. Muchas veces nosotros nos automenospreciamos y pensamos que no somos tan útiles, ¿verdad? Pero el Señor sí ve eso en nosotros. Él sí nos ve como herramientas útiles. Nos llama a salir de este mundo conformista y que no seamos espectadores, sino hacedores, y que proclamemos su palabra a los demás. Y si el Padre nos ve así, como esas herramientas e instrumentos útiles, ¿por qué nosotros no nos vemos así muchas veces? Tenemos que estar gozosos y vernos como Él nos ve. Todos necesitamos en algún punto llegar y quitarnos esa venda de nuestros ojos para poder entender que esto empieza por nosotros, por tomar la decisión, por tomar la iniciativa, por tener nuestro corazón a disposición del Padre, para así poder dar ese servicio que el Señor merece que nosotros demos a las demás personas, para así cumplir con el fin el propósito que tenemos, y para honrar al Padre. Tenemos que tener esa convicción, aceptarlo y empezar a tomarlo, a ponerlo manos a la obra, empezar a desarrollarlo, y a pesar de que nos dé temor, nos dé inseguridad, mandarnos, mandarnos para empezar por algo, y el Señor es el que nos va a guiar, Él es el que va a darnos esa luz y guiar nuestros pasos. Y si nosotros como hijos le amamos,
Aquí aplica perfectamente el versículo de Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué increíble y qué bonito es. El Señor nos toma acá en cuenta, porque cuando nosotros le amamos, las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a un propósito al que nosotros fuimos llamados para cumplir como hijos. Otro verso muy bonito es en segunda de Timoteo 1:9, que dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es algo que viene casi que desde la fundación del mundo, que nos ha dado un llamamiento santo con un propósito, no conforme a nuestras obras, dice la palabra, sino según el propósito suyo. Todos tenemos uno diferente, con el mismo llamamiento a hablar de su palabra de diferente forma, pero fuimos creados para Él con un propósito. Somos importantes, valemos mucho. Uno más, un verso más, Efesios 3:11, dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El 12, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Él nos da esa seguridad que nadie ni nada nos puede dar. El verso 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Algo que tiene similitud todos estos versos anteriores, estos últimos tres, es que tenemos un propósito, un llamamiento, porque somos útiles y porque el Señor nos ama, y tenemos que ponerlos, hermanos, manos a la obra, no tomarlo a la ligera de sí, ok, yo sé, yo entiendo, sí, eso mismo. Soy llamada, sino de aceptarlo, de hacerlo suyo, tomarlo en sus manos y decir, tengo que empezar a hacer la buena obra para la que fui llamada, para la que fui hecha, y servirle a mi Padre Celestial, a mi Creador. No limitemos la obra del Señor en nosotros. Los únicos que aceptamos o rechazamos somos nosotros. Y una de tantas formas de reflejar a Cristo también es con nuestro testimonio, como un verso que dice en Primera de Pedro 1:15, que habla, bueno, leámoslo desde el 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que esa es una de las formas en que nosotros podemos impartir el Evangelio y podemos ser luz, dando un buen testimonio, dando ejemplo con nuestro comportamiento. Este versículo nos refleja que es un llamado de vivir una vida santa. Somos sus hijos, somos santos y tenemos que vivir igual que Él fue santo, también nosotros ser santos, para así poder hablar del Padre con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestro carácter. Y así más certero, con más confirmación en el mismo libro, pero en el capítulo 2, Primera de Pedro 2:21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y qué fuerte
Qué fuerte, porque aquí nos habla de que Él nos dejó un ejemplo muy grande y de cumplir llamados, y que Él sufrió por nosotros y dejó muchas instrucciones, muchos tips, por decirlo así, muchos ejemplos, muchos consejos de cómo vivir una vida santa. Todo esto, todos estos ejemplos para que sigamos sus pasos, sus pisadas, dice. Entonces, si hay una marca que quedó, que dejó el Padre de sus pisadas, nosotros tenemos con qué defendernos, con qué llegar y hacerlo. Puede que al principio, al inicio, no salga como esperamos, pero practicando a diario, haciéndolo, poniendo manos a la obra, el Señor va a llegar a un punto en que nos va a guiar y nosotros vamos a tener esa confianza en el Señor, en nosotros, de que lo podemos lograr. Y cuando vemos, estamos impartiendo su palabra de la manera correcta que el Padre así haya esa alegría, ese gozo. Un verso más sería Colosenses 1:16. Creo que no se los he leído. Y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí podemos en general hallar lo importante. Todo fue creado por medio de Él y para Él, como hablábamos en el inicio. Entonces, si somos suyos, si somos para Él, si somos herramientas e instrumentos, no podemos simplemente limitar al Padre, como somos sus hijos, como le amamos, como estamos aprendiendo cada día más de su palabra, como suyos, tenemos que obedecer y poner manos a la obra, impartir el conocimiento que adquirimos a otras personas para que también sean salvos, para que también tengan el conocimiento y puedan también ir a otras personas e impartir estas palabras, esta palabra del Señor, los demás. Pero a fin de cuentas, todo es creado para Él, para su servicio, para su dominio, lo invisible y lo invisible. Tenemos un manual de cómo hacerlo. Animémonos, hermanos. Y para finalizar, dicho todo esto, es para entender que debemos vivir una vida para Cristo y que es necesario leer su palabra, llenarnos como un vasito diariamente para que, bueno, circunstancias de la vida muchas veces hacen que esa agua de la que nos llenamos diariamente se evapore. Entonces es necesario que nosotros estemos constantemente llenándonos de la palabra, de su presencia, de Cristo, y así para poder hacer todo de la manera correcta, poner en acción el mandato, el llamamiento que el Señor nos dio de la manera correcta, dando sana doctrina, basada siempre en la verdad, que es la palabra del Señor, sin agregar, sin quitar a la palabra del Padre Celestial nuestro, sino seguir al pie de la letra su palabra. Que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo y espero que esta palabra les sea de gran bendición